Bien, vamos a ver ahora algunas aplicaciones de la ley de Gauss y Ampère para finalizar todo el tema 9 respecto a las leyes de campo magnético. Vamos a comenzar con la ley de Ampère. Acá la tenemos enunciada y vamos a ver, aunque es una ley fundamental en la naturaleza, que tiene algunas limitaciones. Por eso, para algunos cálculos, tanto como para un alambre finito, o sea, que tiene una longitud determinada, no infinito, ¿no? Y para una espira usamos Biot-Savart. ¿Por qué? Porque la ley de Ampère tiene ciertas limitaciones que son la necesidad de la existencia de simetría en el problema para poder resolverla. Es parecido a la ley de Gauss en electricidad. Nosotros, fíjense, tenemos acá la circulación de B en un camino cerrado, B de L igual a mu 0 por I. Si nosotros queremos calcular con esta expresión el campo magnético, obviamente tenemos que, de alguna manera, tener una consideración de simetría para poder eliminar, o sacar, mejor dicho, de la integral el campo magnético e integrar solamente el camino, cosa que hemos hecho tanto en la espira como en el alambre. Si yo no conozco el campo magnético y varía de una forma complicada, esta fórmula no me sirve, porque no puedo integrar algo que no conozco. ¿Y cómo voy a despejar B de acá? Así que esta expresión, así como está, solamente sirve cuando B puedo sacarlo fuera de la integral, de alguna manera, por condiciones de simetría, suponiendo que B es constante. Eso lo hemos hecho tanto en la espira como en el alambre. En el alambre finito y el alambre infinito también, ¿no? Ahora, ¿por qué podemos aplicar Ampère para un alambre infinito? Bueno, un alambre infinito justamente tiene simetría. Tiene simetría cilíndrica y en cualquier punto, yo supongo que estoy en instancia R del alambre, si este es el alambre, estoy en instancia R, como el alambre es infinito, da lo mismo que esté en cualquier punto del alambre. ¿Se entiende? Entonces, por simetría puedo aplicar y digo que B a una instancia R es constante, no importa en qué posición esté respecto al alambre, porque es infinito. Si el alambre es finito, como este marcador, ya vimos ahí que está el seno y el coseno, entonces no va a depender de que esté por encima del alambre, por debajo del alambre, en el medio del alambre, va a depender de la posición, no solamente de la distancia esta, sino de la posición respecto al alambre, ¿sí? Donde esté el punto a considerar. Por lo tanto, como ustedes ven, si yo entonces tengo un alambre finito, que empieza y termina en una parte determinada, no puedo aplicar la ley de Ampère. Tengo que utilizar Biot-Savart. Si el alambre es infinito, por simetría, puedo resolverlo por Ampère. Para el caso de la espira es lo mismo. Para una espira, aquí, no lo puedo hacer por Ampère, por supuesto, porque ustedes vieron la espira, y el campo lo puedo calcular ¿dónde? Únicamente en el eje de la espira. Si esto es una espira, fíjense, varias espiras, un alambre arrollado, lo puedo calcular únicamente ¿dónde? En el eje de la espira. En otro lado se complica, no tengo simetría, no puedo hacerlo por Ampère tampoco, ni siquiera en el eje de la espira. Hay que hacerlo por Biot-Savart. ¿Ok? Entonces, esas son las limitaciones que tiene la ley de Ampère, que son las mismas que tiene la ley de Gauss en el campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Solamente usamos la ley de Gauss cuando, en caso de simetría esférica, cilíndrica o plana. Si no, si era una simetría, no había simetría, había que usar la ley puntual de campo eléctrico calculada a través de la ley de Coulomb. Así que es la misma consideración. Bien. Eso en cuanto a las limitaciones que tiene la ley de Ampère. Ya vamos a ver más adelante que si yo expreso esta ley de otra manera, puedo hallar B usando la ley de Ampère, pero no en esta forma, no en la forma integral, sino en otra forma que lo vamos a ver más adelante que se llama forma diferencial. No utilizando integral, sino utilizando derivadas. ¿Sí? Vamos a ver que la circulación está relacionada con un concepto matemático llamado rotor, y entonces vamos a ver que esta ecuación en realidad puedo calcularla como el rotor de B, y entonces ahí entran derivadas y se puede calcular B de esa manera, pero no a través de esta integral. ¿Ok? Bien. Otro punto. Yo siempre le doy una sola corriente, vamos a ver si tenemos varias corrientes que concatenan a un plano determinado. Imagínense que tengo tres corrientes acá, y tengo un camino de circulación cualquiera, y 1, y 2, y 3, y 1 y 2 son salientes hacia ustedes, y 3 es entrante. La B del alambre es esto que está acá, ya sabemos, para cada punto, ya lo hemos calculado, estamos suponiendo que los alambres en este caso son infinitos. ¿Cuál será el B total? Bueno, fíjense, por superposición puedo hacerlo. Si yo tengo un punto cualquiera, en este punto cualquiera que voy a tener el B de I1, el B de I2 y el B de I3 que van a depender de la distancia real de cada uno. Entonces puedo sumar todo esto que está acá y obtener el B total. O sea, calculo el B de cada alambre y luego calculo el B total por superposición. Ya lo hemos hecho eso. En el caso de espira de alambre, lo han visto en la práctica. Aquí lo que quiero decir es que si yo hago la circulación de B en este camino, el B total,
eso va a ser igual a ¿qué cosa? Mu cero, ¿por qué dijimos? Por todas las corrientes cortadas o concatenadas por una superficie cuyo límite es el camino. Aquí, si este es el camino, la superficie es esta que está acá, como ustedes ven. ¿Y cuántas corrientes corta? Bueno, corta, como ustedes ven, 3. Ya hemos discutido esto, pero por eso lo quiero reafirmar un poco, cómo son los signos de las corrientes, para ponerlo acá. Fíjense que no puedo sumarlas todas porque hay dos que salen, una que entra, de alguna manera hay que hacer un balance. ¿eh? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, si yo circulo así, así como está indicado el L, ven ustedes, el camino de circulación, este que está acá, así. ¿La circulación cómo es? De tal manera que si circula así, es como que el vector circulación es saliente. Entonces, si la corriente coincide con esa circulación, ¿sí? Utilizando la regla de mano derecha, la considero como, ya habíamos visto, positiva. Y las corrientes que son contrarias son negativas. Entonces, para hacer la sumatoria acá y calcular esta corriente total, que va en la ley de Ampère, ¿qué tengo que hacer? Bueno, I1 y I2, como ustedes ven, las considero positivas, e I3 la considero negativa. Eso es para hacer la cuenta y poder despejar de total. Esto se puede hacer entonces, repito, por superposición. Si ustedes, no lo voy a hacer porque, digamos, es un tema matemático, pero ustedes se imaginan que si yo calculo B1, B2 y B3 por separado y sumo, de este lado me va a dar la suma de integrales, ¿sí? Y de este lado me da la suma de las corrientes. Entonces es lo mismo de un lado y del otro, porque la suma de integrales es igual a la integral de la suma. Entonces, de alguna manera, esto se puede demostrar fácilmente, ¿no? Pero, si ustedes quisieran, podrían calcular en un punto determinado la circulación para B1, para B2 y para B3. Y después sumar las circulaciones. Esta es la suma de circulaciones. Y de este lado sería la suma de los campos. Es lo mismo. Por eso justificamos utilizar esto para el campo total. Será entonces mu cero por la sumatoria de corrientes, siempre y cuando entonces, insisto, teniendo en cuenta el tema de los signos. ¿Sí? Bien. Esto nos va a servir ahora para entrar en otro aparato muy interesante que se llama solenoide. Está en el libro, el ejemplo 28.9, bien explicado. Yo acá lo voy a mencionar un poco porque es importante, lo vamos a ver más adelante también en otras aplicaciones. ¿Qué es un solenoide? Solenoide viene de la palabra griego solenos, que significa simplemente tubo. Entonces, ¿cómo es un solenoide? Un solenoide es una serie de espiras arrolladas alrededor de un tubo. En principio el tubo vamos a suponer que es como esto que es. Todavía no vimos materiales magnéticos, pero vamos a suponer que esto no afecta para nada. De hecho, no afecta para nada el campo magnético. Un tubo de cartón. Entonces, ¿qué es un solenoide? Es arrollar un alambre, un cable, alrededor del tubo. Esto forma un solenoide. Para que cumpla con las condiciones que voy a hablar acá, tienen que estar las espiras como muy pegadas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, de esa manera entonces tendré mi solenoide de tantas espiras. Se llama N espiras en general. Un solenoide que tiene N espiras. ¿Sí? Bien. Quiero calcular entonces el campo magnético creado por este solenoide. ¿Por qué es tan útil el solenoide? El solenoide es útil porque el campo creado por un alambre y por una espira es generalmente bajo. Sobre todo por un alambre, si ustedes se dan cuenta, y dicen, bueno, tengo una corriente de un ampere. El campo es bajo, y este también es relativamente bajo, ¿sí? Para reforzar el campo, ¿qué tendría que tener? Varios alambres o varias espiras. Varios alambres es incómodo, aparte son alambres infinitos, no es práctico, por supuesto, esto. Entonces, ¿cuál es la forma digamos, más natural de crear un campo magnético intenso? Es a través de muchas espiras, como ustedes imaginan, ¿no? Una genera esto, en espiras generarán un campo mucho mayor. ¿Se entiende? Es la mejor manera entonces de hacer digamos, en un aparato de dimensiones no muy grandes, generar un campo magnético intenso. Esa es la función básica de un solenoide. Que sería en realidad, a veces en la jerga también en electricidad le decimos bobina, como una bobina de hilo. Bueno, solenoide sería la palabra que usamos en física y bobina a veces la que usan los electricistas o los técnicos. ¿Sí? Es lo mismo. Básicamente entonces es un alambre arrollado en un tubo. Miremos un poquito cómo sería. Este sería digamos, el esquema así circuital que uno hace. Lo dibujo así, sin mayor especificación, pero para entender bien de qué se trata, acá dibujamos entonces el cilindro, digamos, de base. Y fíjense que acá está arrollado, el alambre está como arrollado así.
eso lo tienen que ver ustedes un poquito, sale la corriente, ven ustedes, sale por acá y entra por ahí, ¿eh? Entonces sale la corriente, vuelve a entrar, pasa por detrás del pizarrón y se arrolla de esta manera. Este sería el sentido de la corriente, ¿eh? Así, ¿ok? Sale por acá, pasa por afuera del tubo, entra, pasa por atrás, por eso puso una línea cortada, vuelve a salir y esto se está arrollado de esta manera. Ese sería el sentido de arrollamiento y la corriente, ¿no? La corriente sale por acá y vuelve a entrar por acá, ¿ok? Y se les espiras separadas, como ustedes ven, para comodidad del dibujo. En realidad un solenoide tiene que tener las espiras bien apretadas para que sea, digamos, pueda aplicar esto, la fórmula sencilla y que tenga mejor efecto. Pero lo hice así, entonces insisto, para que verlo un poco mejor. ¿Cómo podría calcular el campo dentro del solenoide? Fíjense, nosotros qué herramientas tenemos. Como son espiras, podemos calcular el campo de una espira. ¿Se acuerdan? Esto es la ley aplicando Biot-Savart para una espira. Y solamente podría calcular el campo dentro del solenoide, pero ¿dónde? En el eje de la espira, ¿no? Solamente justo ahí en la mitad, o sea, en el eje del cilindro o del tubo. Si tengo n espiras, muchas espiras arrolladas, tendría que hacer esta fórmula n veces, lo cual se complica. Entonces, si yo quiero calcular el campo acá, entonces, por ejemplo, por decir en este punto, ¿qué tendría que tener? Bueno, tengo la espira 1, la espira 2, la espira 3, la espira 4, la espira 5, fíjense la cantidad de espiras que tengo, y tendría que calcular, tomar una coordenada z, z sería este eje, digamos, ¿no? A partir de un punto 0, supongamos que fuera el 0 acá, y ir, para la primera espira, calcular es el z de la primera espira, o sea, z1, ¿m? La distancia al punto de la espira, z2, z3, z4, todas las distancias z, ¿de dónde? Del eje de la espira, del centro de la espira, al punto considerado. ¿Se imaginan? Este sería, digamos, este es el punto considerado, para la primera espira sería este z, para la segunda espira sería este, para la tercera este, para la cuarta para el otro lado, bueno. Como está cuadrado, no importa que sea para un lado o para el otro, todos se van a sumar. Los campos se van a sumar escalarmente, pero hay que hacer esto n veces. Para las espiras puede ser muy complicado. Y si yo ahora supongo un solenoide muy largo, muy largo, ¿qué significa? Un solenoide infinito. A nuestros casos vemos lo que es infinito. Un tubo muy largo y yo estoy muy cerca de él. Quiero ver qué pasa. Fíjense, el campo, así como está indicado, fíjense que es para allá. Eso es, por supuesto, por la regla de la mano derecha. Fíjense, la corriente entra para acá. Y entonces el campo es así, ¿no? Ya sabemos. Entra para allá. Bueno, entonces supongo que el campo es así. ¿Qué va a pasar? Este campo sale y se va a cerrar, pero por condiciones de contorno no puede cerrarse así a 90 grados. Como ustedes se imaginan, la línea se cierra y cuanto más largo sea, más tardará en cerrarse, ¿no? Más para afuera irá. Y todas las líneas van a estar concentradas dentro del solenoide, van a salir todas y van a volver a entrar por el otro lugar, todas las líneas concentradas ahí. ¿Qué pasa? Si el solenoide es muy largo y el radio es muy pequeño, ¿qué puedo decir? Que prácticamente el campo dentro del solenoide es constante. Eso es una simplificación, como ya sabemos, ¿no? Las cosas que hacemos en física 2 para no complicar demasiado el tema. Entonces, mi primer simplificación va a decir que este campo dentro del solenoide va a ser constante porque el radio es muy pequeño respecto a la longitud. Por otro lado, como las líneas se cierran dando, digamos, por afuera, bastante por afuera, voy a decir que inmediatamente fuera del solenoide el campo es cero. Fíjense que es otra simplificación. Eso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque no hay líneas que se cierran así. Es imposible que las líneas a 90 grados hagan una trayectoria de este tipo. Entonces, esa es la condición de un solenoide ideal infinito. Campo dentro del constante, campo inmediatamente fuera del cero. ¿Eh? Con esas dos simplificaciones, insisto, solenoide muy largo, de radio muy pequeño comparativamente, se puede calcular la circulación para resolver el Ampère y vamos a poder calcular el campo usando justamente ese criterio. ¿Qué camino de circulación elijo? Acá lo tengo indicado. Es el camino de circulación que tengo un tramo, voy circulando así para allá, está marcado con la línea de puntos, voy circulando un tramo dentro del solenoide, luego salgo del solenoide por el tramo 2, vuelvo por afuera por el tramo 3 y regreso al punto de partida por el tramo 4. Esa es la circulación que voy a hacer. 1, 2, 3, 4. Entonces, la circulación total de B va a ser esa integral. Integral 1, 2, 3, 4, que ya hemos visto que se hace en forma partida porque el camino es discontinuo, ¿no? ¿Qué pasa?
Fíjense que la circulación 2 y la 4 me dan 0, porque si hubiera campo, de todas maneras, aunque hay campo dentro del solenoide, el campo y el camino forman un ángulo de, ahí ven ustedes, ¿no? De 90 grados. Entonces la circulación es 0 aquí, porque el ángulo es 90 grados. Fuera no hay campo, así que bueno, también es 0 la circulación. Por lo tanto, en el tramo 2 y en el tramo 4, la circulación es 0 por ese motivo. ¿Cuánto vale la circulación en el tramo 3? También vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque, por hipótesis o simplificación de mi problema, dijimos que el campo inmediatamente fuera del solenoide vale 0. Por lo tanto, eso vale 0. ¿Qué queda entonces? Solamente la circulación en el tramo 1. Si mi camino tiene longitud L, esta que está acá, arbitraria, simplemente, como ves constante también por lo que dijimos, otra simplificación, de la integral de Ampère sale de fuera de la integral, me queda solamente la integral del camino, el camino es solamente L, entonces me queda B por L. ¿Ok? Esa es simplemente la circulación dentro del solenoide. Bien, ¿y a qué es igual? A mu 0 por todas las corrientes concatenadas por un plano, digamos, por la superficie, perdón, formada por el camino, ¿no? En este caso, ¿cuántas corrientes serían? Así como está dibujado, serían dos corrientes, ¿ven ustedes? Esta y esta, que es la misma en realidad, ¿no? El mismo valor, pero no importa. Una vez corta y después otra vez la corta, que es como esto, ¿no? La corta dos veces. Yo podría poner dos veces acá, pero bueno, esas dos veces, si yo tomo un camino un poco más largo, toma tres veces. Más veces. ¿Cuántas veces voy a cortar la corriente? ¿De qué depende la cantidad de corrientes que concatene o que corte? Depende de L, obviamente. Cuanto más grande L, más corrientes corto. Pero L es un valor arbitrario. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la cantidad de corriente que corta va a ser arbitraria. Pero va a depender de L, de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Si N es más grande, más con corriente concateno. Como no puedo resolver así como está, indicando que sean 2, 3, 4, 5 corrientes, ¿qué definimos? Definimos una cosa interesante en un solenoide, que es la densidad de arrollamiento. Obviamente, si el solenoide es infinito, tendría infinitas espiras, lo cual es un absurdo, ¿no? Pero, ¿qué puedo decir yo si veo un trozo de arrollamiento nada más? En vez de ver todo el solenoide, veo un trozo. Si está arrollado de manera homogénea, si todas las espiras bien apretaditas, hay lo que se llama densidad de arrollamiento, que sería la cantidad total de espiras dividido en la longitud total del solenoide. Tantas espiras entonces por unidad de longitud. ¿Ok? Eso es lo que se llama densidad de arrollamiento. ¿Sí? Si este tubo tiene, por decir algo, 10 centímetros, ¿sí? Y arrollo 10 espiras, ¿qué tengo? 10 espiras en 10 centímetros. O sea, el arrollamiento, ¿qué es? Una espira por centímetro. ¿Se entiende? Si arrollo 100 espiras, porque lo hago más apretado con el lámina finito, tendré en 10 centímetros 100 espiras. Por lo tanto, ahí tengo 10 espiras por centímetro. Y así puedo definir, sin que me interese exactamente la longitud total del solenoide, y sin que me interese la cantidad total de espiras del solenoide, sí definir la densidad de arrollamiento. Tantas espiras por unidad de longitud. ¿Sí? Eso le damos generalmente el nombre de densidad de arrollamiento y lo identificamos con la letra N minúscula. N mayúscula es la cantidad total de espiras, N minúscula la densidad de arrollamiento. Entonces, dada la densidad de arrollamiento, si acá tengo una longitud de L, ¿cuántas espiras voy a concatenar o corrientes? Simplemente esta densidad por L. Justamente para eso me sirve todo este razonamiento. ¿Sí? Dada la densidad de arrollamiento, entonces volvamos al ejemplo antes. Si yo tengo 100 espiras en 10 centímetros, ¿cuántas espiras tengo? 10 espiras por centímetro. Acá tendría 2 centímetros, por ejemplo, entonces tengo 2 espiras. Bueno, serían 20 espiras. En este caso tendría que tener 2 milímetros, ¿no? Para que me dé 2 espiras. Pero bueno, la cuenta ustedes se dan cuenta cómo es, ¿no? De acuerdo a L, de acuerdo a L tendré la cantidad de espiras que concateno, multiplicando N por L. La densidad por la longitud me va a dar exactamente la cantidad de espiras. Es lo que he puesto acá. N por L, la densidad de arrollamiento multiplicada por la longitud de este camino imaginario, eso me da entre corchetes lo que está indicado que es la cantidad de veces que la corriente es cortada por este camino, por el área determinada por el camino. ¿Sí? Entonces, terminando con la ley de Ampère, me va a quedar mu 0 por I, mu 0 por la cantidad de corrientes por I. ¿Ven ustedes? ¿Sí? Y acá L se simplifica, ¿y qué me queda simplemente? Que el B del solenoide es mu 0 por N por I. Fíjense que L se tiene que simplificar, ya lo dije, no me acuerdo cuántas veces, porque L es una magnitud totalmente arbitraria de mi circulación, no puede ser que B dependa de L, ¿ok? Siempre lo mismo que la superficie de Gauss.
De alguna manera, cuando uno define una superficie de Gauss o un camino de circulación, digamos, los valores geométricos del camino de la superficie se tienen que simplificar, desaparecer, y solamente tiene que quedar el resultado final, en este caso el campo magnético, en función de otros parámetros. No depende, insisto, de la superficie o el camino que yo tome. Entonces, básicamente el B de solenoide va a quedar así, mu 0 por n por i. Fíjense qué sencillo el problema. Lo hemos resuelto por Ampère. Por Biot-Savart sería bastante complicado hacer esto. Imagínense para n espinas, ¿no? Una tarea bastante ímproba, sumar todo esto con z variable. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en este caso se puede aplicar. Repito, ¿cuáles son entonces las limitaciones de Ampère? Que para poder aplicarla a la ley, ¿qué tiene que ser el solenoide? Va, un concepto infinito, o sea, muy largo, y el radio comparativamente pequeño, para hacer estas suposiciones. El B, entonces, dentro de solenoides constante vale esto y fuera vale 0. ¿Ok? Este aparato lo vamos a usar mucho lo que resta de la materia, prácticamente de acá hasta el final, y vamos a darle después otros nombres y otras propiedades que tiene, además del campo magnético que genera, otras propiedades que tiene. Bien. Voy a terminar con las aplicaciones de la ley de Ampère, solamente mencionando un tema que lo van a ver en la práctica. ¿Sí? Para no hacer estas clases demasiado largas, se lo dejo a ustedes para que lo vean en el libro, en el ejemplo 28.8, o si no, lo van a hacer también en las clases prácticas. Es el caso del alambre real. Sabemos que si yo tengo un alambre ideal tiene esta expresión para el campo, un alambre infinito ideal, un 0 por i sobre 2πr, pero ¿qué pasa si yo me voy acercando al alambre? Me acerco al alambre, R tiende a 0, ¿no? Y el campo crece. Ahora, si R es 0, o sea que estoy justo en el centro del alambre, esta expresión me da que el campo será infinito, lo cual es una imposibilidad, obviamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el radio no puede ser 0 nunca, nunca un alambre real, un alambre real puede tener radio igual a 0. Tendrá radio pequeño, pero mínimamente tiene que tener un radio, R, ¿ok? Cualquiera que sea, pero mínimamente tiene que tener eso. Entonces, ¿qué pasa? A medida que voy entrando dentro del alambre, van a ver ustedes que la corriente que abrazo ya no es toda la corriente, porque hay corriente que pasa por afuera. Si este es el punto, trazo una superficie, perdón, un camino de circulación, hay corriente que pasa por afuera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta corriente va a ir disminuyendo a medida que me voy acercando al centro del alambre, porque hay corriente que pasa por afuera del camino de circulación. ¿Ven ustedes? Si este es el alambre, si yo circulo dentro del alambre, no abrazo toda la corriente que abrazaría fuera del alambre. Entonces, bueno, lo van a ver con detalle, pero el hecho de conservar el alambre real hace que esta ecuación no presente esa dificultad para R igual a 0. Ya van a ver qué pasa cuando R justamente vale 0. ¿Sí? Así que solamente les quiero mencionar eso. Entonces, véanlo en el libro, está en el ejemplo 28.8 bien comentado, y si no, también lo van a ver en las clases prácticas. Con esto terminamos entonces las aplicaciones de la ley de Ampère.